Ok, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la cuarta clase de este segmento del sistema nervioso. En este caso es el tema de examen de pupilas basado en la evidencia. Sobre todo, lo que nos va a interesar acá es que ustedes completen el examen de pares craneales, ¿ya? Y en qué nos puede ayudar en la práctica clínica diaria el buen examen de las pupilas, básicamente. Quizás ustedes ya lo han en las prácticas efectuado con sus doctores, con sus docentes, pero no lo han, digamos, dirigido frente a determinadas patologías. No hemos buscado de repente, como ya les he dicho a un inicio, ¿no? O sea, cuando ustedes van a ir en busca de, es porque ya lo conocen. Mientras no conozcan algo, no van a buscarlo, ¿no? Y por tanto, nunca lo vas a identificar. Entonces, vamos a empezar. El temario del día de hoy, básicamente, ¿no? Vamos a hablar de las pupilas normales, luego las patologías, los hallazgos patológicos, la anisocoria, ¿no? Y también, más que casos clínicos, las patologías que a veces nos pueden orientar, las pupilas nos pueden orientar hacia una determinada patología, ¿no? Ok, vamos a la evaluación pupilar normal. Todos sabemos que la integridad depende del iris, de los nervios craneales del segundo par y tercer par especialmente. Esta clase es el complemento de la que acaban de tener. Y también de los nervios simpáticos que inervan a los ojos, ¿no? El tamaño de las pupilas normales va a disminuir a medida que la persona envejece. A los 10 años, más o menos miden 7 milímetros, a los 30 años 6 milímetros y a los 80 años unos 4 milímetros. Entonces, no les debe parecer anormal encontrar abuelitos que tengan las pupilas un poquito más pequeñas que el resto y no ser tan patológicas, ¿no? Lo otro que tienen que saber que se vincularon estas, bueno, por historia en la humanidad, y a lo largo de la humanidad se vinculó las pupilas dilatadas, la asociaban a belleza, a juventud, a vigor, ¿no? Y por ello a la planta que producía dilatación de la pupila, era la atropina, le decían la belladona, ¿no? Que era mujer hermosa. Eso es más que nada por cultura general, ¿no? Porque en este momento eso no viene al caso en realidad, ¿no? Solo para recordar a la atropina sí, porque es lo que sí se utiliza en las emergencias, ¿no? Y en otras causas, en otras patologías. Las pupilas son simétricas normalmente, son redondeadas, son isocóricas, quiere decir que son habitualmente casi del mismo tamaño y de la misma manera, de la misma forma. Son raramente ovaladas. Hay casos muy estrictos, estrechos de que tengan las pupilas ovaladas, pero existen. Hay más raros todavía como las formas estrelladas o discóricas y son habitualmente de color negro, ¿ya? Los adultos tienen, como les dije, puede variar el tamaño entre 2 a 6 milímetros con una media de 3 milímetros y los niños tienen pupilas más grandes, normalmente más grandes y luminosas, ¿no? En la anamnesis, ¿qué cosa es lo que, antes que nosotros empecemos un examen de pupilas, qué tenemos que tener en cuenta en la anamnesis? Primero tenemos que saber si nuestro paciente utiliza algún fármaco tipo colirios o fármacos sistémicos, ¿no? Que pueden afectar el diámetro pupilar. Un paciente en tratamiento o intoxicado con opioides se observarán pupilas que son pequeñitas o incluso mióticas, ¿no? El uso de anticolinérgicos también, ¿no? Como los antidepresivos tricíclicos, como los antiespasmódicos, ¿no? El uso de simpático-miméticos también, como por ejemplo los descongestionantes, las anfetaminas, el uso de cocaína, ¿ya? Todas ellas van a generar pupilas grandes, midriáticas. En el caso de la instilación tópica con un atropínico, para revisar el fondo de ojo a un paciente, que tanto ustedes seguro estarán viendo en sus rotaciones, verán que siempre se utiliza la atropina, ¿no? O una instilación de un componente parecido para que, digamos, busquemos el tamaño, digamos, la diagnóstico diferencial, ¿no? Por el tamaño pupilar o buscando anisocoria. Esto debe ser antes investigado, antes de colocar esta instilación tópica.
De lo contrario, pues nos va a inducir a un error, ¿no? La pupila normalmente, como les dije, es negra, pero especialmente si no hay alguna enfermedad en la córnea de la cámara anterior del cristalino, no tiene por qué ser de otro color que no sea negro. Hay trastornos como el retinoblastoma, donde vamos a observar una pupila blanca o leucocoria de un lactante, por ejemplo, un niño, que nos debe hacer sospechar sobre todo en una posibilidad de un tumor como el retinoblastoma, ¿no? La incidencia en realidad del retinoblastoma es muy baja. Sin embargo, actualmente hay una leve incidencia de incremento desde el año 1990 hasta la actualidad. Habría que indagar qué es lo que está sucediendo, pero esto sobre todo sucede en regiones de mayor desarrollo, ¿no? En el África sobre todo. Diagnóstico antes de los 5 años es la regla, ¿ya? Antes de los 5 años tenemos que diagnosticarlo y prácticamente todos los casos aparecen en la infancia, ¿no? También tenemos pupilas discóricas, como por ejemplo el caso de la enfermedad de Wilson, donde hay una alteración en el metabolismo del cobre, ¿no? ¿Y qué es lo que se observa? Se observa a nivel del limbo corneal, como ustedes ven ahí, un halo, ¿no? Un halo de color medio marrón verde, que son los depósitos de hierro en la membrana de Semet, ¿ya? Que son conocidos como los anillos de Kayser-Fleischer, ¿no? Desde los inicios del siglo XX se conocen así. Bueno, el lipus. El lipus seguro lo han leído o en algún momento lo han escuchado. La pupila normal está en movimiento continuo, ustedes saben, y normalmente está en dilatación constante y tanto dilatándose y contrayéndose. ¿Esto de qué depende? De cuánta luz esté a nuestro alrededor, ¿no? Cuánta luz incida en las pupilas de cada persona. Entonces, ese movimiento continuo, dilatación y contracción, es dinámico, pero a esta discreta oscilación le llaman IPUS, ¿no? Que es más prominente en jóvenes y los que están expuestos a luz muy brillante. En el siglo XIX, pues lo asociaron a diversos trastornos que iban desde la miastenia gravis hasta los tumores cerebrales, aunque actualmente se conoce como un fenómeno normal el IPUS. Las oscilaciones de derecha a izquierda son sincrónicas normalmente, ¿ya? Y esto nos dice que el IPUS entonces está controlado a nivel central, ¿no? Bueno, esta es la parte, creo yo, una de las más importantes de toda la exposición, porque nos va a decir cómo es la anatomía del reflejo pupilar a la luz o reflejo fotomotor. ¿Por qué es importante? Porque si ustedes conocen cómo es la vía, tanto aferente como eferente, en cada ojo, cómo se va a ver cuando ustedes incidan en la luz, en el ojo normal o en el ojo patológico, cómo es que se va a dar las dilataciones o contracciones de la pupila. Entonces, las líneas, como ustedes ven aquí, las líneas muestran como unos impulsos, ¿ya? Que inciden en la retina y el nervio óptico en un lado, por ejemplo en el ojo derecho en este caso, contribuyen a impulsos nerviosos en ambos nervios oculomotores, que son el tercer par craneal, que ya están por acá, y a través del cruce de los impulsos nerviosos que van desde la retina, ¿no? Nasal en el quiasma óptico y las abundantes interconexiones. Una consulta, ven, allá, ahora sí, ¿no? ¿Ven el puntero? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí, doctora, Ok, ahora sí se ve. ya. Listo. Entonces, cuando ustedes ven las líneas punteadas, ingresan, ¿no? Una vez que acá se incidió la luz, ¿no? Y siguen este trayecto, ¿no? Este es el quiasma óptico y acá se cruzan las dos, se van hacia o sea, se hace un cruce, los impulsos nerviosos, desde, como les dije, desde la retina nasal en el quiasma y las otras interconexiones en los núcleos pretectales, que son estos de acá ambos núcleos de Edinger y Westphal. A menos que haya una enfermedad asimétrica, en este caso, de la vía eferente, es decir, tercer nervio, ganglio ciliar, tercer nervio craneal que está acá, ganglio ciliar, ¿no? Y las fibras postganglionares y el iris, las pupilas son simétricas siempre, ¿ya? O sea, son isocóricas. Entonces, si yo veo que hay una lesión en el trayecto de todo este
de estas líneas, entonces vamos a tener las patologías, ¿no? Aquí lo vemos mejor en un esquema más dado, mejor. Este es el mesencéfalo, ¿no? Acá a este nivel está el tercer nervio, tercer par craneal, acá está el ganglio ciliar. Entonces, vemos que el componente aferente, ¿no? El componente aferente va por acá, este es el nervio óptico, ambos nervios ópticos, ¿no? Y acompaña a la vía óptica hasta el cuerpo geniculado, ¿no? Lateral, cuerpo geniculado lateral. Luego, de aquí parten neuronas, como dice ahí, que se dirigen a la parte alta del mesencéfalo, que están acá, y a los núcleos pretectales, que son estos, y al complejo de Edinger y Westphal. Un grupo neuronal visceromotor parasimpático y cuyas fibras se incorporan al tercer nervio, ¿no? Al tercer nervio o motor ocular común, que ya lo conocen, tanto izquierdo como derecho. Y luego el componente voluntario o somático de este tercer nervio está destinado ¿para qué? Para la motilidad del ojo y a la elevación del párpado, que ustedes recuerdan que hay fibras que elevan el párpado también. No sé si se ve bien, esto es un gráfico que yo lo hice y para que más o menos ustedes lo mismo que hemos visto lo vuelvan a ver por tercera vez, solo que diferente para que se acuerden de que por acá ingresa la luz, ¿no? La luz incide y viaja, pasa por el quiasma óptico, luego va a los núcleos, acá se cruzan y finalmente dan las fibras eferentes, ¿no? Bueno, lo que acá cuando hablamos de reflejo fotomotor, estamos hablando de la constricción de la pupila frente al estímulo luminoso, ¿no? Si damos un estímulo luminoso en el ojo derecho, se espera entonces una contracción pupilar directa y consensual. Y ahí viene el reflejo consensual. Cuando yo incido en el ojo derecho, en el otro ojo pasa lo mismo. ¿Ya? Si se constriñe este, también se constriñe el otro. Eso es lo normal. Si no obtenemos respuesta, entonces se asume que hay un problema en el segundo nervio de ese lado, es decir, el nervio óptico, si es que no ha habido una respuesta ante la luz, lo cual se corrobora al estimular el ojo izquierdo, o sea, el otro ojo, y se obtiene en ese caso una respuesta normal. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque claro, porque ambos finalmente lo que le pasa a un ojo, según este circuito, al otro también le va a pasar, que es lo usual, lo normal. Ok, ahora que ya sabemos cómo es el trayecto de todo ello, entonces vamos Doctora, a las anomalías pupilares. doctora, ¿Alguien habló disculpe. algo? Sí, yo, doctora, Disculpe. es 4:15. Ah, ya es 4:15. Ah, qué Ujú. rápido. Ya. A ver, ya, justo como hemos terminado esta parte, la pregunta va a ir por ahí entonces, ¿ya? A ver. Vamos a ver si esta vez me sale, chicos. Vamos a ver. Lo que sucedió la vez pasada, les contaré, es que hice la pregunta, ustedes respondieron todos, pero no les puse las estrellas en ese mismo momento. Ya es lo que me mencionaron. A ver, ¿dónde es esto? Este debe ser. Ah, no, esto no es. Un segundo. Esta debe ser. Ya. Mm, lo vamos a hacer como verdadero y falso. ¿Quieren sí o no? ¿O quieren las respuestas múltiples? Mm, a ver, creo que sí, tiene que ser este de acá. A ver, voy a salir un ratito. Creo que es respuesta múltiple. Sí.
¿Ustedes están viendo mi pantalla? O La sea, verdad, ¿están viendo lo que estoy haciendo yo, mejor dicho? sí, doctor. Ya, eso es lo que me habían comentado los colegas de que había pasado antes, ¿no? Que ustedes veían lo que estaban haciendo. Ya, entonces no. No, mejor lo voy a hacer como lo hice la vez pasada, ¿ya? Con la respuesta sí o no. Ya. Ah, acá es. Ah, no, ¿qué es esto? ¿Ustedes han puesto algo? Usted ha mandado como que para Ah, responder. ya, no, 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 no. Así no lo voy a hacer, lo voy a hacer como sí o no, ¿ya? ¿Verdadero o falso? Ya, la pregunta es sobre el el reflejo fotomotor evalúa el primer par craneal. La respuesta es sí o no. Doctora, disculpe, no me permite entrar al Class Point. ¿Pero por qué? Me dice que la clase está completa. Pero, A mí también, doctora. pero la vez pasada, ¿cómo hicieron? Se Yo tiene ya que tengo poner los, 81 No, participantes de señora. los 125 que me salen acá. Ya van 87. se tiene que poner los apellidos, el primer y Los segundo apellido. apellidos, claro. No, sí está tal cual como indican, pero nada, no me dejan. Ay, qué graciosos son. Son 128 alumnos y ya están respondiendo 108. ¿Cómo es posible que 20 no sepan todavía cómo ingresar? 112. Les voy a dar como máximo 2 minutos. Va 1 minuto 21, ¿ya? El problema es que acá no sé por qué no me salen quiénes son los que están respondiendo. Me sale nomás cuántos han respondido sí y cuántos no. A ver, ¿será esto? Live status. Ah, ya, sí. Acá me salen. Ahora sí salen todos. Pendientes 7, dicen. Solo me faltan 7. 6. 4 segundos. 3, 2, 1. Terminó. Ya, listo. En este momento yo tengo que poner, era falsa la respuesta, sí. ¿Y todos ya tienen estrella? ¿Sí? A ver. Sí, en teoría, a ver. Sí, doctora, me gané mi estrellita. Todos tienen estrella, ¿no? Sí, ya, excelente. ¿Qué pusieron la mayoría? La mayoría puso no. Y efectivamente, ¿cuáles son los pares craneales que estamos investigando en el reflejo fotomotor? La integridad de los pares craneales, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles son los que estamos viendo? El segundo y el tercero, doctor. El segundo y el tercero, así es. Ya, entonces voy a poner acá la pregunta para que sepan cuál fue, ¿no? La vía del reflejo. Obviamente las preguntas del examen no va a tener este nivel, ¿no? Esto es básicamente para ver si estaban a tanto o no. Igual, si se han dado cuenta,
Es un tema sencillo, pero hay que saber nada más. Ya. Y a estas alturas, ¿alguien quiere entrar? Ya no, ¿ah? Siguen entrando, pero ya hemos tomado la primera pregunta. De repente más adelante vamos a tomar la siguiente. Ya, bueno, las pupilas, las patologías. La más común, la que ustedes van a ver mucho más común y que es la más importante, ¿por qué? Porque es la que me va a identificar muchos hallazgos patológicos. O sea, si yo busco la pupila de Marcus Gunn, que es el defecto pupilar aferente relativo, así se llama, porque es de esa manera donde está la alteración, es en la vía aferente, ¿ya? De par le llaman también sus siglas, es la famosa pupila de Marcus Gunn. Es el hallazgo más común anormal. Este Kestenbaum nombró en el año 46 en honor a Marcus Gunn. En el 59, Levatin introdujo la famosa prueba de la linterna oscilante, que es la que actualmente se utiliza para buscar este hallazgo, o sea, a la pupila de Marcus Gunn. Esta prueba nos compara la cantidad de qué tanto la pupila se constriñe al ser iluminada un ojo comparándola al ojo contralateral, ¿no? Debido a que las pupilas son iguales en los pacientes con trastornos de la retina y los nervios ópticos, la prueba de la linterna oscilante es necesaria para descubrir los trastornos de la mitad aferente de este reflejo luminoso, ¿ya? Entonces, aquí comienza todo. Acá se le explica. El clínico no vamos, o sea, nosotros vamos a agarrar la linterna y vamos a moverla de un ojo al otro, pero no nos podemos demorar mucho. Tiene que ser segundos nada más. Primero incidimos en la primera pupila, vamos a ponerla del ojo derecho cuando estamos frente al paciente, y luego estamos 1 a 3 segundos y cambiamos inmediatamente al otro. Y lo hacemos varias veces, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver que ambas pupilas se van a constriñir cuando la luz brilla en el ojo normal. Vamos a poner que el ojo normal es el ojo derecho. Pero al mover la luz para iluminar al ojo izquierdo, que en teoría es a la normal, ambas pupilas se van a dilatar. La dilatación va a ocurrir porque las pupilas responden como si la luz fuera mucho más tenue, en este caso. ¿Ya? Cuando la luz es más tenue, ustedes saben, ¿no? Entonces se va a producir una constricción bilateral menor o también puede producirse una dilatación neta en comparación cuando la luz brilla en el ojo normal, ¿no? O sea, primero vemos un paciente sin alteración y después buscamos a la de Marcus Gunn. Debido a que los clínicos suelen centrarse en la pupila iluminada, la que se dilata se le etiqueta como teniendo el defecto pupilar aferente. O sea, la que se dilata es la pupila de Marcus Gunn. ¿Ya? Acá vemos ojo derecho, ojo izquierdo, ¿ya? Acá lo vemos mejor así. Decimos que la figura nos va a mostrar a un paciente con un nervio óptico derecho anormal. En este caso, el derecho es el anormal, ¿ya? Y lo que va a pasar es que bajo la iluminación normal de la habitación, ¿no? Que sería en la fila 1 esto, ¿qué pasa normalmente? Las pupilas son simétricas, ¿ya? Eso es lo normal, son simétricas. Durante la prueba de la linterna oscilante, las pupilas se constriñen cuando se ilumina el ojo izquierdo, ¿ya? El ojo izquierdo normal del paciente, pero y se dilata cuando se ilumina el ojo derecho anormal, ¿no? En este caso el 3 y el 5, ¿no? El 2 y el 4 es cuando las pupilas más bien se constriñen, cuando se ilumina el ojo normal, que sería el ojo izquierdo, en el 2 y en el 4, aquí y aquí. A lo mejor lo agarro acá y acá, ¿no? Y se dilatan cuando se ilumina este ojo, el derecho, tanto el 3 y el 5. Aunque ambas pupilas se van a constreñir o dilatar simultáneamente, el clínico, nosotros generalmente enfocamos solo en la pupila iluminada, ¿no? Nos enfocamos en esa nada más. La pupila que se dilata durante la prueba de la linterna oscilante tiene el defecto pupilar aferente relativo, como les dije, o pupila de Marcus Gunn, ¿ya? Por si acaso la interpretación correcta de la prueba ignora el lipus. Por eso, lo que hablábamos del lipus. El lipus normalmente
hace que se constriñe y se dilata ante cualquier exposición a la luz, ¿no? Pero son movimientos tan sutiles que casi ni se sienten, ni se observan, ¿no? El clínico debe evitar la tendencia a prolongar la exposición con la linterna en el ojo sospechoso de tener la enfermedad. El movimiento desigual de la luz puede blanquear temporalmente la retina que está siendo más iluminada, produciendo un efecto pupilar relativo y confirmando erróneamente la sospecha inicial. Para asegurarnos esto y asegurar que la iluminación sea igual en ambas retinas, lo que el clínico debe contar es en silencio. Mentalmente debemos decir uno, 2 y ahí cambio al otro ojo. Uno, 2 y cambio. Y así sucesivamente, ¿ya? Tiene que ser, por eso les dije, en 1 a 3 segundos. 2 segundos está bien, suficiente para pasar al siguiente ojo. Y lo hacemos intercalado. Se necesita, obviamente, para esto un iris. El iris debe ser funcional para interpretar este signo pupilar, no debería de tener ni una alteración. Si el paciente tiene una sola pupila que reacciona a la luz, ¿no? Ahora vamos a ver anisocoria. La prueba se realiza de la misma manera, aunque el clínico se enfoca solo en el iris normal para interpretar. Ahora eso lo vamos a ver más adelante, no se estresen con esto. Pero lo que a mí me importa es que ustedes sepan cómo utilizar la linterna para buscar la pupila de Marcus Boone. Em, lo que sí les quería mencionar es que la linterna no va directo al ojo, sino trazan como un horizontal, ¿no? Ya, como un horizontal que pase obviamente por ambas pupilas. Y por debajo del horizontal ponemos la linterna, ¿ya? Un poquito por debajo de esa horizontal, para no incidir tan directo porque podemos cegarlo mucho al paciente y no vamos a ver lo que queremos ver. Entonces, lo ideal es ponerse como quien viene de abajo por la parte inferior de la cara hacia arriba y no llegamos a estar exactamente en el mismo plano de las pupilas, sino un poquito más abajo de ese plano. ¿Me entendieron? O sea, buscamos la linterna desde abajo, vamos subiendo hasta casi llegar a la altura de esa horizontal que les he mencionado. ¿Ya? Entonces, eh, en estudios se estuvo debatiendo, ¿no? Si los ojos con efectos aferentes también muestran una liberación pupilar anormal. ¿Qué cosa es una liberación pupilar anormal? Es esa pequeña cantidad de dilatación de la pupila inmediatamente después de haberse producido una constricción inicial durante la iluminación constante de la pupila, ¿ya? Inmediatamente constriñe y rápidamente se dilata un poco. A eso le llaman liberación pupilar. Pero la que se refiere aquí es que exista esa liberación pupilar ya muy prolongada, ¿no? Entonces, dos estudios demostraron que solo la prueba de la linterna oscilante revela de manera confiable este efecto aferente. O sea que esta prueba es la única que nos puede ayudar a dirimir eso, ¿no? La luz que se refleja en la córnea puede a veces oscurecer movimientos de las pupilas. Para superar esto, como les dije, inclinamos la luz sosteniendo la fuente ligeramente por debajo del eje horizontal, como les acabo de decir. Ya, ahora, ¿qué nos implica tener la pupila de Marcus Boone? ¿No? Nos implica que hay una enfermedad en el nervio óptico ipsilateral o una enfermedad de la retina severa, ¿no? Ya sea por otras patologías, muchas patologías, dentro de ellas la más común, la más frecuente para nosotros siempre es la diabetes mellitus, ¿no? Pero pueden haber otras patologías. Sin embargo, la indemnidad del nervio óptico, ¿no? Es lo que vamos a siempre a pensar que algo esté pasando en ese nervio, ¿no? Siempre tenemos que buscar que esté íntegro ese nervio óptico. Los pacientes con neuritis óptica, neuropatía óptica isquémica de cualquier etiología y el daño del mismo nervio óptico por un glaucoma, ¿no? Tiene los defectos pupilares aferentes más prominentes y eso se demostró en varios estudios. Todos estos son estudios que han demostrado que cuando se identifica la pupila de Marcus Boone, de todas maneras hay una enfermedad, alta probabilidad de enfermedad del nervio óptico y de la retina. Entonces, y además también disminuye la probabilidad de que pensemos que hay un trastorno de la mácula o de medios ópticos también, ¿no? Básicamente se refiere al nervio óptico en sí y de la retina, ¿ya?
Igual, ¿no? En los pacientes con glaucoma se demostró que la pupila de Marcus-Gunn nos aumentaba la probabilidad de que haya esta asimetría, ¿no? Y además, la pupila de Marcus-Gunn siempre nos habla en cuanto a porcentajes, digamos, si encontramos sospecha de una enfermedad unilateral nada más, de uno de los dos nervios en este caso, eh, se dieron cuenta que carecían de hallazgo pupilar aferente cuando es unilateral. Y esto generalmente, la pupila de Marcus Gunn generalmente es cuando se encuentra de forma bilateral. Bueno, como dice ahí, la enfermedad retiniana severa puede causar un defecto pupilar aferente relativo, es decir, pupila de Marcus Gunn, aunque la enfermedad retiniana debe ser marcadamente asimétrica para producir este hallazgo, ¿no? Una vez que aparece este hallazgo es sutil en comparación con lo que se observa en la enfermedad del nervio óptico. Las cataratas no causan el defecto pupilar aferente relativo y lo recalco. Las cataratas no causan este defecto pupilar aferente relativo. En cambio, los glaucomas sí, ¿no? No se olviden de esto. Las pupilas de Argyll-Robertson son otro hallazgo que tenemos y tienen cuatro características fundamentales. Afección bilateral, eso es importante, bilateral, pupilas pequeñas que no se dilatan completamente con la luz tenue, ¿ya? Que no hay reacción a la luz, no hay reacción en las pupilas de Argyll-Robertson, no hay reacción a la luz, ¿ya? Afección bilateral, pupilas pequeñas que no terminan de dilatarse tanto ante la luz tenue, no hay reacción a la luz y la contracción rápida a la visión cercana y rápida a la redilatación a la visión lejana también es otra de sus características. Lo que quiero que se acuerden es que no reaccionan a la luz, ¿no? Estas pupilas se caracterizan por eso, básicamente. Si bien es cierto, los cuatro hallazgos son indispensables, el tercero es algo que te debe llamar la atención. Pupilas no reactivas a la luz. Ustedes habrán visto, cuando hemos visto el capítulo inicial que hicimos en los pacientes con coma, ¿no? También o sea, no reaccionan a la luz, pero en este caso estamos hablando de otro tipo de pacientes, ¿no? Eh, como dice ahí, las pupilas de Argyll-Robertson muestran disociación a la luz cercana, no reaccionan a la luz, pero se constriñen durante la visión cercana. Eso sí sucede, ¿no? Se constriñen durante la visión cercana. Lo que sí tenemos que recordar es que cuando tú iluminas una pupila normal, ¿qué es lo que sucede? Se constriñe, ¿no? Y cuando entras a un lugar oscuro, ¿qué es lo que sucede con las pupilas? Se dilata. Entonces, partamos de ahí primero, ¿no? Recordemos qué es lo normal para buscar lo anormal. Bueno, esto es más de lo mismo. El síndrome del mesencéfalo dorsal, también le llaman síndrome de Parinot, síndrome de acueducto de Silvio, síndrome pretectal, ¿no? Si se acuerdan dónde está el mesencéfalo, ya hemos visto los núcleos ahí. Y obviamente si hay un problema, va a haber hallazgos del síndrome del mesencéfalo dorsal, es decir, disociación de luz cerca, parálisis de la mirada vertical, retracción de los párpados y nistagmus de convergencia, retracción, ¿ya? Las causas más comunes de tener el síndrome del mesencéfalo dorsal son el pinealoma en los jóvenes y la esclerosis múltiple y los ACVs de la arteria basilar en los pacientes ya mayores. Existe también la aberrante degeneración del tercer nervio. Ya esta, a diferencia de las pupilas de Argyll-Robertson, el hallazgo es unilateral en este caso y la mayoría de los pacientes también presentan anisocoria, tosis y diplopía, a diferencia de Argyll-Robertson que dijimos que era bilateral, no se olviden. Ya las pupilas de Argyll-Robertson es bilateral en la patología. En este caso, la aberrante regeneración del tercer nervio es unilateral. Pero acá hay, como dije, la mayoría tienen también anisocoria, tosis y diplopía, ¿no? Bueno, vamos a la anisocoria, que es la gran, aparte, la segunda parte más importante de esta exposición.
La anisocoria es algo que a ustedes siempre les debe llamar la atención, ¿ya? Porque se va a definir como una diferencia de 0,4 milímetros o más en el diámetro de las pupilas. Si nos pasamos de esto más, hablamos de anisocoria, ¿ya? Representa un problema del músculo constrictor de la pupila, como hemos visto en nuestro dibujito inicial, y ahí hablamos, cuando hablamos de problema del músculo constrictor de la pupila, estamos hablando de denervación parasimpática, ¿ya? Trastornos del iris y o pueden haber pupilas farmacológicas, es decir, bueno, tu paciente utiliza algún fármaco o colirio que le pueda estar produciendo esto. Pero para eso es la anamnesis. Tenemos primero que investigar qué es lo que, o sea, descartar todas las causas farmacológicas para poder investigar una causa de otro tipo. Pero también la anisocoria se puede dar porque hay una alteración con el músculo dilatador de la pupila también, ¿no? O sea, una denervación simpática, ¿ya? Como en el caso, por ejemplo, de la diabetes. La diabetes también puede afectar ese nivel. Anisocoria simple también puede haber. La anisocoria simple, que no es la patológica, obviamente, también puede presentar ese en esos pacientes. Ya, vamos a ver cómo lo vamos a abordar. Bueno, por lo que veo, siguen ingresando sus compañeros, pero ya vamos a tener que hacer otra pregunta, ¿ya? Para que cuando mandemos la lista, ya el doctor vea que ingresaron en un grupo al inicio, después de repente se han ido, o después comenzaron a ingresar a otro grupo, los que faltaron. Vamos 135 alumnos actualmente, me dice acá, ¿ya? Dentro de un ratito voy a hacer la otra pregunta, ¿ya? A ver, si es que no la hago de una vez, ¿la hago ahora? ¿Quieren que la haga ahora? ¿O no? Esperamos anisocorias, ¿ya? Esperamos anisocorias. Miren, yo me he tomado el trabajo de hacer este cuadro, ¿ya? Quiero que esto no lo van a encontrar en otro sitio porque lo he hecho yo, obviamente. Pero lo que quiero que entiendan acá es que se ordenen un poquito para aprender a analizar las anisocorias. Primero lo primero, ¿no? O sea, el efecto o sea, la luz incide y lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿existe reacción pupilar normal? ¿Me escuchan bien? Sí, Ya. La segunda pregunta es, ¿la anisocoria es mayor en oscuridad o frente a la luz? Ya, esas dos preguntas me tengo que hacer. Entonces, la primera respuesta sería que, o sea, al evaluar al músculo constrictor de la pupila, estamos diciendo que hay buena reacción a la luz y la anisocoria es peor en la oscuridad, ¿ya? O sea, se evidencia más en la oscuridad. Ya, si estamos hablando, si tenemos estas dos respuestas, entonces estamos evaluando al músculo constrictor de la pupila que está, puede ser sí o no adecuada. Y ahí viene la siguiente pregunta. Si estamos en este caso, que hay buena reacción a la luz y que la anisocoria es más marcada en la oscuridad, entonces la pregunta es, ¿la anisocoria es más de 1 milímetro? ¿Hay tosis acompañada de esta anisocoria? ¿Hay anhidrosis? Ya. Si hay todo ello, entonces estamos hablando del síndrome de Horner. Si no hay ello, entonces sería una anisocoria simple. Ya es lo que les decía. Cuando tengo síndrome de Horner, entonces voy a ver todas las causas de síndrome de Horner. El hallazgo de un stroke en el tronco puede ser un hallazgo. Otro puede ser una lesión a nivel del tórax, o sea, una tumoración a nivel torácica superior o a nivel del cuello. O una radiculopatía, ¿no? Que involucre de C8T1. Y también cefaleas vasculares, ¿no? Cefaleas vasculares o traumas orbitarios también pueden ser. Y dependiendo de dónde esté la lesión, si es primera neurona, de primer orden, perdón, lesión de neurona de primer orden, estamos hablando de que es más arriba, es un stroke, de repente del tronco, o estamos hablando de la segunda, de neurona de segundo orden, que puede ser a nivel del tórax o el cuello, o una lesión de neurona de tercer orden,
que pueden ser cualquier trauma, ¿no? Un TBM o un ACV, ¿no? Un trauma orbitario, por ejemplo. Cualquier trauma orbitario, ¿no? Un accidente puede haber tenido el paciente y me puede dar también un síndrome de Horner. Ok, ahora vámonos a la otra hilera, a la otra condición. Cuando evaluamos al músculo constrictor de la pupila, ¿ya? Pero, pero con pobre luz, pobre reacción a la luz, anisocoria peor en la luz, ¿ya? Y cuando a esto se acompaña tosis o paresia del músculo extraocular, entonces el paciente estará en coma, es lo que nos debemos de preguntar, ¿estará en coma o no? Si está en coma, entonces se está herniando tu paciente. Es una herniación cerebral lo que se está produciendo y a eso le llamamos la pupila de Hutchinson. Y si el paciente no está en coma, pero tiene presencia de tosis y de la paresia de este músculo extraocular, entonces estamos ante un aneurisma intracraneal, ¿ya? Cuando no hay tosis, o sea, hay pobre reacción a la luz y la anisocoria es peor en la luz, ¿ya? Entonces ahí nosotros nos preguntamos lo mismo. Hay tosis, hay paresia del músculo extraocular, no hay ninguna de ellas. Entonces, ¿será disociación a la luz de cerca o será constricción con pilocarpina? Entonces, ahí vemos que tenemos solamente dos opciones. Hay disociación a la luz cerca con hipersensibilidad a la pilocarpina tópica. Esa se llama pupila de Addy o también llamada pupila tónica. Ahora lo vamos a ver cómo es. Y si no hay disociación y no hay constricción a la pilocarpina, entonces simplemente es una midriasis anticolinérgica, ¿ya? Nada más. Eso es el resumen de todo lo que es anisocorias. Ok, entonces, vemos aquí, cuando la alteración es de la vía parasimpática, ¿ya? La anisocoria ante la luz se puede dar en parálisis, miren, parálisis del tercer nervio craneal, pupilas tónicas, como la de Addy, ¿no? Y midriasis farmacológica o un trastorno del iris también, ¿ya? Acá la normalidad es en el constrictor de la pupila y aquí es en el dilatador de la pupila, porque es en la oscuridad, ¿ya? Acá se altera la vía simpática y ahí sí sería el síndrome de Horner o la anisocoria simple que ya hemos mencionado antes, ¿no? Creo que esta parte está más resumida. Bueno, cuando hay anormalidad del músculo constrictor de la pupila, las preguntas más importantes que nos hacemos en estos pacientes son, ¿existe parálisis completa del tercer par craneal o los hallazgos están confinados al constrictor de la pupila? La segunda pregunta es, ¿hay alteración del estado mental, o sea, alteración del estado de conciencia u otro hallazgo neurológico asociado? Eso nos tenemos que preguntar. Entonces, si hay parálisis completa del par craneal, vamos a tener tosis asociada y parálisis de los movimientos oculares, que ustedes ya acaban de ver quiénes son los pares craneales que están involucrados en el movimiento ocular. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El tercer par controla el elevador del párpado. Es uno de los músculos que controla al elevador del párpado, ¿ya? Y también controla, este par craneal controla a cuatro de los músculos oculares, es decir, ¿cuáles son ellos? El músculo recto medial, el recto inferior, el recto superior y el oblicuo inferior. Una parálisis completa de este tercer par causa una pupila dilatada, o sea, midriasis, tosis y oftalmoplejía. Es una triada, ¿no? Con el ojo desviado hacia afuera y hacia abajo. Entonces hablamos de un defecto de parasimpático, ¿no? Del tercer par. Defecto parasimpático del tercer par. No se olviden de esto. Muy bien. Entonces, ¿cómo vemos la normalidad en el constrictor de la pupila? Ambos pacientes, el A y el B, presentan parálisis del músculo constrictor de la pupila derecha. ¿Ya? Los dos. Pero una pupila está dilatada, que no reacciona bien a la luz, ¿ya? El paciente A
presenta ptosis y oftalmoplegia, ¿ya? Es decir, los ojos están desalineados acá, ¿no? Pasamos una horizontal y no están al mismo nivel, ¿ok? Entonces, esto nos indica una parálisis completa del tercer par craneal. Ya hemos hablado de ello, ¿no? Midriasis, ptosis y oftalmoplegia. Lo que indica que es la parálisis completa del tercer par. Los posibles diagnósticos aquí hemos dicho que puede ser una herniación, que el paciente se esté herniando de forma transtentorial, si es que hay un coma asociado, o si no hay coma, pero tiene las mismas características, estamos hablando de un aneurisma intracraneal, ¿ya? Si el paciente no está en coma. En el paciente B, lo que se ve es que no presenta tosis ni tampoco oftalmoplegia. Lo vemos en el mismo plano horizontal a las dos pupilas, al mismo plano. Solamente que la única diferencia es que acá hay midriasis y solo midriasis, no hay otra cosa. Su alteración solo se limita a la pupila. No hay tosis, no hay oftalmoplegia. Entonces, ¿a qué cosa me puede orientar esto? A la pupila tónica de ADI, a midriasis farmacológica o un trastorno del iris. Por lo que vemos aquí, según la evidencia, la anisocoria se observa en pacientes con coma, ¿no? Con una especificidad del 96%. O sea, los pacientes en coma van a tener anisocoria de todas maneras, ¿no? Luego, también se ven los pacientes con stroke, ¿no? Cuando hay síndrome de Horner también involucrado. También podemos ver en alteración del tercer par, ¿no? Ya sea con o sin anisocoria frente a la luz. También lo vemos en el ojo rojo unilateral. Cuando hay ojo rojo unilateral, por ejemplo, el glaucoma, ¿no? También podemos observar anisocoria. Bueno, simplemente esto era para decirles que es muy importante el examen pupilar en los pacientes que tienen alteración del estado de conciencia. Ya lo hemos visto en la clase anterior. Y claro, alteración del estado de conciencia, sinónimo de que yo, aparte de todas las otras evaluaciones que hemos visto, tenemos que ver las pupilas. No se nos puede pasar una evaluación de pupilas en estos casos. En los pacientes con un TEC o hematomas subdurales agudos, en el 40% presenta anisocoria. Y la pupila dilatada es ipsilateral a la masa de la expansión alrededor en el 90% de las veces, tal como sugirió Hutchinson, de ahí el epónimo de pupila de Hutchinson, cuando se trata de una masa, ¿no? que me está desviando y me está comprimiendo probablemente, ¿no? Entonces, o sea, el efecto de masa, ¿no? La presencia de anisocoria o la ausencia de reacción a la luz en pacientes con hematomas subdurales predice un peor resultado, ¿no? Después de la craniotomía. También esto se ve el peor resultado en este caso es en el estado vegetativo persistente, ¿no? Y que ya son efectos premortem. Luego, en los pacientes que tienen coma, la anisocoria de más de 1 milímetro nos aumentó la probabilidad de un trastorno intracraneal, ¿ya? Una masa o un infarto de fosa posterior. O sea, el efecto de masa que evidentemente se produce, ¿no? Por el contrario, la preservación de la reacción a la luz en ambas pupilas nos disminuye la probabilidad de que exista un trastorno estructural y ahí entonces es donde debemos buscar otras causas que no sean eh, estructurales, es decir, las metabólicas, las encefalopatías por sepsis, urémicas, etcétera, hay un montón. Drogas, ¿no? En los ACVs, la anisocoria y la parálisis del tercer par craneal aumentaron la probabilidad de que haya una hemorragia intracraneal, disminuyendo la probabilidad de infarto isquémico, ¿no? Más hemorrágico que isquémico en este caso. Cuando hay compromiso, o sea, cuando el ACV tiene anisocoria y por tanto parálisis del tercer par craneal, ¿no? Adicional a esto, en nuestra mente este ACV probablemente es hemorrágico. Eso es lo que nos quiere decir. 3 veces más hemorrágico que isquémico. Este es el resumen de todo lo que les he mencionado sobre la anisocoria. Es decir, si yo tengo un paciente que está en coma, le hago la prueba de la linterna
el efecto fotomotor a la luz y su reacción es normal, entonces nos disminuye la probabilidad que se debe a una lesión intracraneal. Puede ser de otra causa, pero no es por ello. Igual, si el paciente presenta parálisis del tercer par y la reacción pupilar es normal, entonces nos aleja de la posibilidad de que se deba a un aneurisma intracraneal. Por lo contrario, las posibilidades se incrementan cuando hay presencia de anisocoria en stroke, en lesiones intracraneales, bueno, todas ellas, ojo rojo, ¿no? Etcétera. Todas ellas me indican que hay mayor probabilidad de lesiones, ¿no? El síndrome de Horner, ¿no? Es otra patología importante que estábamos mencionando antes. La causa más común de una anomalía en el músculo dilatador de la pupila es la denervación simpática de la pupila, o síndrome de Horner, que presenta tres características principales. Acá va a haber miosis ipsilateral, o sea, del lado de la lesión. Es decir, va a haber parálisis del músculo dilatador de la pupila. Ya no hablamos del constrictor, como lo hemos hecho hace un rato, sino este es el dilatador de la pupila. Va a haber tosis ipsilateral también y anhidrosis facial ipsilateral. Acá, ¿por qué? Porque hay daño de las fibras sudoromotoras, ¿no? Sudomotoras. Em, en ocasiones, la elevación del párpado inferior crea la apariencia de enoftalmos, ¿no? Aunque el ojo no se encuentre retraído, ojo, simplemente es la impresión que da, ¿no? El síndrome de Horner recibe su nombre por el oftalmólogo suizo Johann Horner, quien lo describió en el año 1869, pero al igual que otros hallazgos pupilares por epónimos, tenemos a la pupila de Addy, a la pupila de Marcus Boone, ¿no? Todos tienen nombres propios. Ya. El síndrome de Horner resulta de la interrupción de la vía simpática, oculosimpática, en cualquier punto de su trayecto, desde el hipotálamo hasta el ojo. ¿Ya? Se caracteriza por la triada clásica de miosis, tosis y anhidrosis ipsilateral. La pupila afectada presenta una respuesta normal a la acomodación, pero dilata lentamente en la oscuridad. ¿Ya? Este es el famoso síndrome de Horner, ¿no? Ahí vemos. Hay asimetría, obviamente, tosis, ipsilateral. El síndrome de Horner tiene que ver con, como hemos visto hace un rato en el flujograma, de acuerdo a dónde esté la lesión, ¿no? En primera neurona, en segunda neurona o en la neurona postganglionar, ¿no? Y eso tiene que ver con su recorrido, como vemos aquí, ¿no? Las fibras y dónde se puede producir las lesiones, ¿no? Puede ser a este nivel, o de repente este nivel, ¿no? A nivel de donde se encuentre la lesión va a darse el defecto, ¿no? Si es primera neurona, es a nivel central, serían lesiones de tronco, como dice ahí, de la médula cervical o tumores del ápex pulmonar, de la región superior, ¿no? Si es segunda neurona, las lesiones de la cadena simpática cervical o a nivel mediastínico. Y si es tercera neurona, lesiones carotidias como disección de la aorta, de la carótida, no de la aorta, de la carótida interna o la presencia de cefalea en racimos. Y eso es importante que ustedes sepan, porque cuando hemos hecho cefalea en racimos, cuando hemos hecho... ya. Claro, van a tener una clase de cefalea, si no me equivoco, y ahí van a hablar de la cefalea en racimos y van a ver que la clínica tiene que ver con un paciente de 40 años, de 40 a 50 años, que al, al beber, ¿no? Puede tener hiperhidrosis, ¿no? Les pone un caso clínico así, más o menos. Va a haber va a haber un síndrome de Horner asociado, ¿ya? Así que eso es lo típico y es paroxístico, ¿no? Así como va, viene también, o sea, desaparece, esta cefalea en racimos, ¿no? Va a haber epífora asociada. Entonces, como ven, las pupilas no están, las patologías, digamos, se complementan cuando vemos los hallazgos, ¿no? Pero para eso tienes que buscar, ¿no?
Ok, entonces el diagnóstico se confirma mediante pruebas farmacológicas. Y tenemos dos pruebas clásicas, la apraclonidina y la cocaína. Ambas son soluciones oftálmicas que se van a aplicar para producir los efectos que queremos para determinar si estamos frente a un síndrome de Horner, ¿ya? Por ejemplo, la apraclonidina produce dilatación de la pupila afectada y reversión de la tosis, mientras que la cocaína no causa dilatación debido a la denervación simpática que produce esta. Ante un síndrome de Horner de inicio reciente, especialmente acompañado de dolor cervical o cefalea, hay que sospechar en disección carotidia y solicitar una imagen, una neuroimagen urgente, ¿no? Acá vemos cómo es esta prueba. Vamos a ir paso a paso. ¿Cómo confirmamos el síndrome de Horner? Las pruebas del colirio con cocaína y de apraclonidina se utilizan para evidenciar esta, ¿ya? Este paciente, como vemos aquí, tiene un síndrome de Horner derecho, ¿ya? Con miosis y tosis en el lado derecho. Estamos en esta fila, ¿ya? Y lo que vemos es que a los 45 minutos, después de la instilación de las gotas de cocaína en cada ojo, es decir, al inicio, ¿no? La pupila de Horner no se dilata, pero la pupila normal sí se dilata, ¿ya? A los 45 minutos. Ok. Eh, las gotas de cocaína, ¿qué es lo que van a hacer? Van a bloquear la recaptación de norepinefrina en la unión mioneural del dilatador de la pupila, causando que la pupila se dilate a menos que la norepinefrina esté ausente porque hay una denervación simpática. Las gotas oculares de apraclonidina no tienen efecto en las pupilas normales, pero después de la denervación simpática por el síndrome de Horner, la pupila afectada es supersensible a este efecto de la apraclonidina. La apraclonidina también puede causar elevación del párpado en el síndrome de Horner, como vemos acá, en esta fila, aunque solo se utiliza la respuesta de la pupila al interpretar la prueba. Claro, acá no importa ya qué efecto tiene sobre el párpado, pero sí nos importa lo de la pupila, la dilatación de la pupila o no dilatación, ¿ya? Y aquí vemos la interpretación, la vemos aquí, ¿no? Con la prueba de la cocaína, ¿no? La pupila de Horner no tiene cambios, ¿no? Pero la pupila normal sí se dilata. En cambio, con la apraclonidina, aquí sí se dilata en la pupila de Horner y en la pupila normal no tiene ni un cambio, ¿ya? Es básicamente eso. Este es el resumen prácticamente de todo. Bueno, esto es básicamente para indicar que en la prueba de la cocaína, ¿no? Está presente en el 96%, 96,8% de los casos la detección con esta prueba del síndrome de Horner. Es la que se utiliza bastante, ¿no? Esto es más de lo mismo y ya. La pupila tónica de Adi es lo que les mencionaba hace un rato. Estamos en nuestro flujograma mental, ya hemos terminado el lado izquierdo del flujograma, ahora estamos en el lado derecho. Cuando hablábamos de las pupilas tónicas de Adi, que es una de las causas de las pupilas ovaladas que les dije al inicio. Son raras, pero existen, ¿no? Alteraciones del iris me pueden dar. La pupila tónica de Adi es la clásica, el clásico ejemplo de una pupila ovalada. La pupila tónica de Adi se debe a una denervación parcial del ganglio ciliar. ¿Se acuerdan de nuestro dibujito donde estaba el ganglio ciliar? Ambos ganglios ciliares a los lados, ¿no? Hay una denervación a ese nivel. Entonces, o también puede ser de las fibras postganglionares parasimpáticas, ¿no? La pupila afectada, en este caso, es más grande que la contralateral, ¿ya? Y muestra una reacción lenta o ausente a la luz, pero con una constricción sostenida al enfoque cercano, es decir, cuando hay la luz de cerca, ¿no? Con el tiempo puede volverse más pequeña y se puede observar miosis en esa, ¿no? La hipersensibilidad colinérgica permite confirmar el diagnóstico. La instilación de pilocarpina diluida provoca constricción de la pupila afectada, ¿ya? Con eso
nos confirma el diagnóstico de esta pupila tónica de Addy. La pupila tónica de Addy tiene 5 características que ustedes tienen que conocer. Dilatación unilateral, ya hemos dicho, del afectado, obviamente. Respuesta pobre o ausente a la luz, ¿ya? Constricción extensa, lenta y duradera durante la visión cercana, por eso se le llama pupila tónica, es decir, es una analogía a la miotonía, en otras palabras. Alteraciones de la acomodación también va a ocasionar eso, es su cuarta característica, lo que causa la principal preocupación para muchos pacientes, porque es decir, la incapacidad del ojo afectado para enfocar, no puede enfocar el ojo afectado. Y la hipersensibilidad del constrictor pupilar a la pilocarpina, ¿no? Hemos dicho eso. Acá está la pupila tónica de Addy. En dibujito siempre es mejor, ¿no? A ver, el paciente tiene una pupila tónica derecha, ¿ya? En la línea de base hay una anisocoria, obviamente. La línea de base es línea horizontal que hemos dicho. Acá hay una línea horizontal, ¿ya? Pero a la línea de base vemos que hay una pupila más dilatada que la otra, más grande, ¿no? En este caso, la pupila dilatada no reacciona a la luz, pero se contrae lentamente. Es decir, hay una contracción tónica cuando el paciente enfoca un objeto cercano, ¿no? Y después de la instilación de gotas oculares de pilocarpina, ¿ya? Va a producir acá una rápida contracción notable, ¿no? Como vemos, miren. O sea, lo que estaba dilatada, hay una constricción rápida y sostenida, ¿no? A la prueba de la pilocarpina. Con eso hacemos el diagnóstico de la pupila tónica de Ari. La pupila de Argyll-Robertson se parece a la tónica de Addy, pero en este caso la etiología de esta pupila es característica, como les mencioné en la clase anterior que les dije, la neurosífilis produce digamos, es característica, se observa la pupila de Argyll-Robertson en los pacientes con neurosífilis, ¿ya? Esta pupila es pequeña, es irregular, bilateral y no responde a la luz, pero sí conserva la respuesta de acomodación. Su presencia obliga a descartar infección por el treponema pálido, ¿ya? Y mediante, obviamente, pruebas serológicas confirmatorias y estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿no? También puede observarse en pacientes con diabetes, esclerosis múltiple y lesiones del mesencéfalo dorsal, ¿ya? Acá vemos una comparación simplemente en ambas pupilas, la tónica de Addy y la de Argyll-Robertson, ¿no? Básicamente es algo que ya conocen. Los trastornos del iris también pueden afectar y darnos una pupila ovalada. Es otra de las causas de pupila ovalada, pero esto es básicamente por bloqueo farmacológico de la pupila con fármacos anticolinérgicos tópicos. El bloqueo causa una pupila fija, dilatada, aislada, sin parálisis de los movimientos oculares, ¿no? No todos los pacientes con este problema están instilando de manera furtiva gotas midriáticas, ¿no? Las causas incluyen la exposición no intencionada del ojo a tratamientos con nebulizadores anticolinérgicos, o sea, parches de escopolamina también, plantas que contienen sustancias anticolinérgicas, ¿no? La mala madre, la trompeta de ángeles, tramonio, flor de luna, y etcétera. Los tratamientos con nebulizadores son una causa importante a reconocer en la unidad de cuidados intensivos, donde la encefalopatía metabólica también es común, lo que lleva a los clínicos a diagnosticar erróneamente la pupila de Hutchinson en pacientes con anisocoria farmacológica e inconsciencia, perdón. Entonces, la pupila farmacológica característicamente no se contrae con la pilocarpina tópica, ¿ya? En este caso no hay contracción, no tiene que ver con eso. Ya estamos terminando, chicos, la diabetes y la pupila. Lo que tenemos que saber aquí es las pupilas de los pacientes con diabetes de larga data muestran signos de ¿qué? De denervación simpática, como les dije hace un inicio. El tamaño es pequeño y hay una mala dilatación de la oscuridad.
Denervación parasimpática también pueden tener. Es una reacción lenta a la luz y disminución de la amplitud del lipus. Aún así, la denervación por sí sola no explica todas las anomalías pupilares diabéticas, ojo, porque las pupilas de muchos pacientes diabéticos responden mal a las gotas para dilatar y constriñir. Un hallazgo que sugiere problemas adicionales en el propio iris, ¿ya? Es decir, las pupilas denervadas son clásicamente hipersensibles a las gotas para los ojos, ¿no? A los colirios en general. Algunas revisiones afirman que la diabetes causa la pupila de Argyll-Robertson, pero los datos al respecto aún son escasos y no existe algo que sugiera este hallazgo. O sea, es raro en realidad, ¿no? No ha sido demostrado hasta el momento. Las pupilas contraídas y alteración del estado de conciencia, según la evidencia, se hizo un estudio en pacientes con alteración del estado de conciencia y se halló que a las pupilas estaban puntiformes, de la mayoría de ellos. Y esto nos predijo una respuesta positiva a la naloxona, lo que nos confirmó así el diagnóstico de intoxicación por opiáceos. ¿Ya? Es un estudio que se hizo. Muy bien, ya hemos terminado. ¿Ya? Antes de terminar, vamos a hacer la siguiente pregunta. A ver, ¿todos listos? Son 133. Vamos a hacer la siguiente pregunta. Ya, primero voy a escribirla, creo, porque, a ver, vamos a poner. Mm, ya, acá puedo escribir, creo, ¿no? Es como una pizarra esto. Bueno, vamos a ver. Ya. La pregunta en este caso va a ser para que ustedes escriban. Creo que sí pueden escribir. Mm, mejor lo pongo de esta manera. La prueba de instilación. Ya. Esta es la pregunta y las respuestas es sí o no. Otra vez, sí o no. ¿Ya? ¿Están viendo la imagen? En el Zoom se puede ver, doctora, pero en el ClassPoint no se puede ver. O sea, en el ClassPoint todavía aparece su anterior PPT. Ah, ok, ok. Entonces, a ver, déjame ver si esto. Lo que pasa es que. A ver, vamos a cortar. Ya sé. Vamos a hacerlo acá. Ven mi. No, esto no. Ya. Ya, ahí sale un cuadradito para nosotros poder escribir. Ajá, ya, perfecto. Ay, por fin me salió. Qué emoción. Ya puedo verlos, quienes me están respondiendo sí y no. Son 133 alumnos y todos tienen máximo 1 minuto para responderme esto. Ya van Doctor, 36 segundos.
Doctora, disculpe, a pesar de ser 133 en el Clash Point, en el Zoom solamente somos 45. ¿Y eso por qué? Porque a las 4:20 algunos tenían clase de radio y se Ah, ya. salieron. Pero bueno, pero pueden responder la pregunta. Sí, imagino que sí, espero que sí. Pero el doctor, sé que lo que va a valer es que me respondan su presencia, obviamente, es con este hallazgo, ¿no? O sea, oh, ya se apagó, ya. Ya terminamos, ¿ah? Terminamos, ya todos han escrito su respuesta. A ver, vamos a ver. Pendiente 89 personas. Ya hemos terminado la clase, ojo, pero esto es la pregunta para su evaluación final ya, su presencia final en la clase. Bueno, voy a cerrar esto. Ya, les quedan 10 segundos para los que no han respondido. 10 segundos, 5 segundos. Ok, vamos a insertarlo. Ay, no. Ya, ahí están todos los que han respondido. Y ya. Ahí me sale, se ha impreso a todos los que han respondido, quienes respondieron sí y no. Que en realidad creo que todos han respondido no. Ya, ok. Bien, los logros del aprendizaje del día de hoy. Uy, ¿qué pasó? Se nos ha... Ah, ya. Lo que pasa es que se ha partido esto. Voy a pasármelo acá. Eso es para abajo. Ya. Ok. El aprendizaje, el aprendizaje. Ay, vamos a sacar esto. Lo que se ha entendido para el día de hoy es que ustedes ya saben evaluar el segundo y el tercer par craneal, identifican dónde están los problemas en la mitad aferente al reflejo fotomotor, es decir, identifican a la pupila de Marcus Gunn, identifican también los problemas en la mitad eferente del reflejo fotomotor que nos van a generar pupilas, o sea, anisocoria, pupilas desiguales, y las causas que incluyen disfunción tanto parasimpática como simpática, midriasis farmacológica y trastornos del iris. En los pacientes con anisocoria nos saben decir qué es más evidente frente a la luz, quién falla, falla el constrictor y frente a la oscuridad falla el dilatador, ¿no? Saben identificar parálisis del tercer par, síndrome de Horner. Y finalmente, el examen pupilar es fundamental en la evaluación de los pacientes con cefaleas intensas, ya hemos dicho, diplopía, parálisis oculomotor, ojo rojo, presencia de masas, ¿no? Y a nivel tanto supraclavicular, pulmonar o a nivel cervical. Y obviamente, cuando ustedes sospechen de una lesión central, pedirán una neuroimagen, ¿no? Bien, chicos, he tratado de hacerlo lo más sucinto todo, lo más resumido, pero sobre todo que quede el aprendizaje de cómo evaluar las pupilas, ¿ya? Espero que lo apliquen en sus prácticas que tienen en sus diversas sedes, ¿ya? Y ya nos estaremos viendo para otra ocasión. ¿Alguna pregunta? Todo claro, creo, doctora. Ok, entonces, bueno, estamos dando por concluida la exposición del día de hoy.
Gracias, doctora. Ah, Gracias a Gracias, doctora. ustedes. Gracias a todos. Que tengan buenas tardes. Hay clase de radio, me dicen acá. Sí, no se preocupen, ya me estoy yendo. Ya, chicos. Gracias.